Gracias, Luis, Julián, por conversar. ¿Y cómo se reencontraron con estos relatos? Eran parte, o son parte de una obra de 2010, ponen en la nota al final. ¿Cómo se reencontraron ambos con los textos? Bueno, en realidad como que esta es la tercera ronda, digamos, de esta historia, porque primero fue la novela, luego en 2013, si mal no recuerdo, hubo una primera edición ya de estos dos relatos fuera de la novela. Aquella fue una novela colectiva de seis autores coahuilenses, tres historiadores y tres narradores. Y al final, bueno, lo fuimos logrando como esta confluencia. Se hizo la edición de Filo de Caballos en 2013. Y pues ahora regresamos. La verdad es que para mí es un reencuentro con, más que nada con Luis Jorge, ¿no? Y por supuesto con los lectores, pero el diálogo para mí con Luis Jorge, pues es una constante. Yo empiezo por aquí. Julián es uno de mis amigos más viejos, ya estoy autorizado para decir la palabra viejo, pero, o sea, viejo porque pues tenemos 25 años de conocernos y 25 años de amistad, ¿no? Este, y lo digo y lo dije en las presentaciones, he tenido un par de presentaciones, una en Mérida, y otra aquí en Puebla. Eh, Algunas de las mejores cosas en mi vida me han pasado porque le dije que sí a Julián. O sea, me dijo, ven, vamos. Y yo dije, sí, vamos. ¿No? O, ¿cómo ves? ¿Le entras? Y yo dije, sí, le entro, ¿no? Entonces, este libro a mí me gusta mucho porque fue una experiencia muy nueva. O sea, yo no había trabajado así. Y también saber que estás trabajando como en consonancia con otros escritores primero y después saber que coincidimos en tantas cosas, Julián y yo, como para que se nos facilitara, a raíz de la invitación de León Plasencia en Filo de Caballos, que fue la primera edición ya de los cuentos juntos, que se facilitara tanto, que los cuentos estuvieran ahí, se leyeran así. eh, pues para mí es como este diálogo en lo vital que siempre hemos tenido, también en lo estéticos que siempre hemos tenido. Yo siempre he dicho que yo de Julián aprendí muchísimo. Julián me sacó de Monclova, o por lo menos me sacó la cabeza de Monclova, que es una cosa que nunca voy a terminar de agradecerle. Y me dijo, mira, hay más mundo, ¿no? Tienes que ver otras cosas. Y desde ahí, como este diálogo de descubrimientos, de acuerdos y desacuerdos, de discusiones, de descubrimientos y sobre todo de lectura mutua, eh, pues lo que hace es alimentar también la amistad, ¿no? Y lo digo, este libro es como la edición de este libro, la edición de Era, es como nuestro aniversario de plata, ¿no? O sea, llevamos 25 años siendo cuates y pues lo que hace es como materializar muchas de las charlas, muchos de los intereses mutuos, eh, y evidenciar cosas que incluso no somos conscientes, ¿no? Como las visiones contrapuestas de lo mismo o las visiones compartidas de cosas que no sabíamos que además compartimos o que no eran tan evidentes, ¿no? Y eso se va descubriendo en la lectura. eh, Obviamente lo descubrimos Julián y yo, pero también creo que lo sienten los lectores, ¿no? Y creo que es una cosa bonita que también tiene, que no es precisamente extraliterario, sino que está por detrás del texto, ¿no? Son como las tramoyas que sostienen estas dos ficciones, ¿no? Que escribimos. Me gustaría agregar aquí que también hay en este libro como una especie de versión experimental del taller, porque nunca nos tallereamos, nunca corregimos juntos, sí partimos de una cierta idea que platicamos de manera general como una especie de layout que hicimos al principio, muy al principio del proyecto, de en qué época iban a suceder las cosas y más o menos qué temas nos interesaban, ¿no? Pero cada quien trabajó por su cuenta muy libremente. Lo que pasa es que también con la conversación y con la confrontación y con la compañía, de algún modo
cuando estábamos escribiendo, yo creo que en parte cuando estás escribiendo sabes que hay un lector del otro lado y de algún modo para mí en la experiencia de inventar a Gabriel Calzada, yo sabía que Luis Jorge iba a leer eso porque estábamos haciendo un proyecto compartido. Entonces es como, yo sé cómo va a reaccionar mi lector, como una especie de lector ideal que está allá, ¿no? Entonces, eso creo que es el taller que de algún modo también quizá influyó nunca nos pusimos de acuerdo, pero los dos relatos tienen una unidad y una narrativa, digamos, como que dialoga y que se tensa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso creo que es como el taller experimental de la conversación. Contrapone los textos contraponen posiciones distintas, los personajes. Luis Jorge, tú hablas de un soldado anónimo que te inventas y bueno, vamos a hacer el spoiler de tu relato, pero es un soldado anónimo que no busca la posteridad. Y Julián, tu personaje es alguien que sí busca esa posteridad y que está buscando encontrar su lugar en un proceso histórico importante, ¿no? Es interesante cómo se van contraponiendo. Y si quieres empiezo yo, Luis Jorge, hablando, yo voy a Sí, hablar sí, un poquito sí. brevemente de Gabriel y luego ya Luis Jorge puede hablar de Francisco, de su soldado francotirador. Gabriel es un personaje histórico, hay muy pocos datos sobre él. Los pocos datos que hay, quizá el más notorio es que tuvo una enfermedad que lo hizo renunciar a sus estudios en el extranjero. Pero a mí lo que me interesaba en realidad, como es seguir la línea muy delgadita que hay de la historia de Gabriel Calzada y tratar de unirla para contar una especie de parodia de los personajes de Stendhal, ¿no? Un día de fiebre está pensado como una parodia de las novelas de Stendhal, como estas novelas del personaje napoleónico que sueña, que tiene sueños de grandeza, ¿no? Y de que va a unirse a las fuerzas de la historia y pues termina obviamente mal, ¿no? A mí, sí, a mí me interesaba como esa visión del lado histórico que creo que de algún modo sí se contrapone de manera, a mi juicio, interesante, con la perspectiva mucho más plástica que tiene Luis Jorge, ¿no? Yo quería desde un principio contar la batalla, ¿no? Eh, y me parecía que no había como documentos con los que basarme en los que basarme para inventar un personaje o para adoptar un personaje histórico. Entonces, mi opción fue invéntate uno, ¿no? Y lo que hice, eso sí, fue investigar mucho como la atmósfera, la, la construcción, las fotos de la época, incluso qué tipo de luz había en ese entonces, a qué hora se encendía, estuvo encendida en ese ratito de la batalla o no, cuánta gente hubo. Me preocupé mucho como lo material, ¿no? Sobre todo para dar esta atmósfera, que era lo que yo quería contar. ¿Qué atmósfera quería contar? La del total sinsentido, que es una batalla a oscuras en esas condiciones. Eh, y ahorita sabemos que, o por lo menos hay una diferencia de la que podemos estar conscientes, y es de que las guerras, las batallas no son, en las guerras las batallas no son como estos juegos de ajedrez que muchas veces nos hicieron pensar o se simplificaba a ese punto, ¿no? Donde el rey se mueve así, la reina se mueve así y el peón se mueve así. Y entonces todo el mundo regresa a su lugar, ¿no? Tantos murieron y tantos. No, creo que las guerras que hemos visto últimamente nos han convencido de que son un total sinsentido, de que son un momento donde la lógica, el sentido común, el entendimiento, incluso todo se sustituye por el instinto. Entonces, muchas veces las batallas son muchachitos con muy poca formación militar disparándose a unos otros en las patas, ¿no? Incluso, pero de tus mismos compañeros. Entonces, yo quise dar como esa versión de la guerra, la versión muy a ras de piso, donde lo que se vive es también
incluso una espera, ¿no? Alguien me dijo en una presentación que el personaje era muy consciente de sus dolores. Y yo lo escribí el cuento en una época donde yo era muy consciente de mis dolores. Entonces, estar sentado media hora a mí me producía un dolor en la espalda, ¿no? En las lumbares. Y yo decía, bueno, imagínate un cuate sentado inmóvil durante 8 o 10 horas, esperando el momento de disparar. Entonces, era muy consciente yo como de esas pequeñas, o de esas grandes, incomodidades, incordios del alrededor y del cuerpo, y lo quise contar desde ahí. Claro, todo lo demás es el telón de donde está sucediendo, el escenario, el porqué, la razón, el contexto, la revolución, pero eh, lo que a mí me interesaba era hablar de esas cosas, ¿no? De cómo seguimos siendo seres humanos, ¿no? Incluso en esos ámbitos que son, en esos hitos de la vida, ¿no? Seguimos siendo seres humanos y no nos salen ni alas, ni capa, ni nada por el estilo, y tenemos exactamente lo mismo que siempre hemos tenido para sobrevivir. Es interesante, Luis, lo que mencionas, porque ¿qué tanto influye el contexto que vivían o lo que estaban viviendo ustedes hace 10, hace 13 o 14 años cuando empezaron a trabajar estos cuentos y que quizá ahora recuerdan a ver esta nueva edición, bueno, la edición de 2013, pero de 2013 a la hora pues ya pasaron 10 años? ¿Qué tanto recuerdan esos momentos y qué tanto permearon ese contexto personal en los relatos? Bueno, hay un par de ideas básicas para mí. Una es el tema de la burocracia, ¿no? Yo trabajé 14 años en la burocracia, entonces el retrato de Gabriel Calzada está atravesado por ese sentimiento de pues sí, de experimentar, además también del desengaño político, ¿no? Tener un cierto ideal y luego ir viendo cómo eso se transforma en absolutamente nada, ¿no? El servicio público es la basura y etcétera. Eso creo que en México desafortunadamente no ha cambiado mucho, ¿no? En la experiencia que tengo contemporánea, yo afortunadamente llevo 14 años que no he tenido que trabajar en la burocracia, pero me doy cuenta perfectamente de que eso sigue funcionando igual. Y así funcionaba en los tiempos de Gabriel Calzada. Por otra parte, ahora que Luis Jorge hablaba del dolor físico, yo creo que eso es una cosa que los dos personajes comparten. Ese es el tipo de cosas en las que, porque no están tanto en el dolor como de la herida, sino en el malestar. Y creo que Mm. son, los dos relatos tienen ese territorio compartido, que es el del malestar. Ahora, yo creo que para yo una de las cosas con las que me sigo conectando, digamos, al releer, ahora lo releí ahora el libro ya que estaba impreso por era, es ese sentimiento de malestar, porque creo que el malestar físico, que es una manifestación del malestar humano, social, público, pues tampoco es que el malestar se haya reducido, ni en lo físico, ni en lo cultural, ni en lo social, ¿no? Sino que sí, se ha profundizado, ¿no? Por una parte por la edad y por otra porque la historia, o sea, la historia sigue yéndose por el caño, ¿no? Entonces, Sí, fíjate que sí, los personajes, o sea, son cuerpos también, ¿no? Entonces, son un estado de ánimo que los deja de pronto sin armas para defenderse, pero tienes que seguir ahí. Entonces, esa fuerza de la historia no es que funcione con eso, con soldaditos de plástico. Las fuerzas de la historia funcionan con seres humanos con necesidades, con límites, con límite de fuerza, con necesidad de dormir, con necesidad de descansar, con enfermedad, con etcétera, y creo que humaniza mucho a los personajes, ¿no? Eh, que los relatos de la revolución o los relatos de la historia mexicana casi siempre están pendientes como de los días más altos de estas grandes figuras. Y aquí se narran días de mierda de dos personajes que están muy a ras de piso siempre, ¿no? Y en eso, por ejemplo, no nos pusimos de acuerdo, pero los dos llegamos ahí o sea, concluimos que ese punto de vista y ese lugar desde el que se narraba
o sea, daba una nota de realidad y de diálogo con la gran historia. En aquel entonces de la escritura, yo sí tenía una bronca con mis dolores de como de señor mayor, ¿no? O sea, porque tenía 30 y poquitos. Ahora sí, o sea, como dijo Julián, la cosa se va a veces agudizando, a veces haces como estos pactos de no agresión con tus dolores y tus achaques y tus enfermedades, pero creo que ese cuento a mí me enseñó algo, es que que a todos tus personajes les duele algo. A todos tus personajes tienen como una cosa que algo les molesta. Y son ese tipo de enseñanzas que luego valoras porque dices, sí, creo que ahí me empecé a fijar en esto, creo que ahí pude hacer una investigación. Fue la primera vez que pude hacer una investigación histórica y no lo había tenido que hacer en más de 10 años, pero el año pasado la tuve que hacer, entonces tuve que volver a hacer otra. Y más o menos yo decía, bueno, creo que no estoy muy familiarizado con esto, pero ya lo he hecho. Entonces, de alguna manera, eh, más que, más que acordarme de las circunstancias en las que se escribió, me acuerdo de lo que la escritura de ese relato o ese proyecto me enseñó. Y ahora más bien valoro esas cosas, ¿no? Porque son un crecimiento como autor y como persona, ¿no? La revolución y la literatura de la revolución sigue viva, ¿no? Contrariamente quizá una idea muy capitalina o muy del centro del país es que la revolución, la literatura de la revolución ya es cosa del pasado, ya se cerró ese capítulo y estos relatos muestran que no, que sigue vigente y que todavía se pueden contar muchas cosas de ahí, ¿no? ¿Qué piensas? No. Dale tú si quieres, Bueno, Víctor. sí, el catálogo de Era es una muestra de que este pensamiento sobre la historia, este acercamiento, estas relecturas, eh, constituyen un catálogo vivo, ¿no? Yo me acuerdo cuando le conté a Marcelo Uribe sobre este libro, le dije de qué se trataba y en qué consistía, y a él desde ese momento dijo, me hubiera encantado que estuviera en Era. Todavía no había como ninguna idea acerca de que pudiera estar acá, pero él dijo, es que queda perfecto, o sea, es que nosotros hacemos estas cosas, ¿no? Estas relecturas, como estas actualizaciones, nos interesan estos puntos de vista, y además ustedes son autores de la casa. Y la verdad, digo, yo lo oí, me sentí halagado, ¿no? Por la cercanía que se presentía ahí entre el relato y el catálogo, pero los relatos y el catálogo, pero hasta ahí quedó. Entonces, ahorita que me estoy acordando, más bien, como el tiempo que tuvo que pasar para que luego se nos ocurriera, oye, si lo publicamos en Era, eh, pues me parece que más bien la respuesta está en Era, ¿no? O sea, sí hay una vigencia, hay un interés y hay interés de los lectores también, como de seguir estudiando esta parte donde el catálogo de Era siempre ha sido una versión alternativa, es una lectura alternativa de las historias oficiales que durante mucho tiempo fueron las únicas que circulaban o que circulaban como en gran escala. Yo quisiera añadir bueno, por una parte, que creo que hay lo he dicho antes, que hay una ligera confusión con la idea de la novela de la revolución, una confusión generada por los estudios literarios en México, porque parecería que la novela de la revolución es un género y como si fuera o un movimiento, digamos, ¿no? Como si fuera una vanguardia. Y en realidad, pues la revolución como tal es un tema. Entonces, lo que identificamos como la novela de la revolución sí está como muy fechado, pero la literatura mexicana ha revisitado constantemente este mecanismo de excepción, porque de algún modo Pedro Páramo es una novela de la revolución, por supuesto Gringo Viejo es una novela de la revolución, en el sentido temático, ¿no?
y muchos más, ¿no? Y muchas historias, algunas muy chistosas. Los Relámpagos de Agosto es una Los novela de Relámpagos la de Agosto. Revolución en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que lo vamos a seguir revisitando por la misma razón que Faulkner revisitaba la Guerra Civil, ¿no? Pero también, por otro lado, yo creo que una de las cosas que hacen que estos espacios simbólicos, digamos que los lanzan o reajustan o reactivan estos espacios simbólicos, es la preocupación técnica, ¿no? Hay una cosa que quizá no hemos dicho del todo, que está como sobreentendida por las otras cosas que hemos dicho, pero yo creo que para Luis Jorge, para mí, este fue un trabajo que representó como un gran esfuerzo de estilo, ¿no? De técnica, porque sí yo creo que cualquiera puede identificar que es un libro un texto de cada uno de nosotros y se pueden marcar en lo que hemos escrito, pero al mismo tiempo son un poco excéntricos, son textos que están como muy vueltos hacia sí mismos, hacia el interior, y por ejemplo, la técnica del narrador que yo utilizo casi nunca la uso. La usé para este ejercicio, pero es una técnica incluso del lenguaje que casi nunca utilizo, y la forma del diálogo entre los dos textos creo que también es bien particular, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que yo más me gusta cada vez de este libro es la técnica de composición.